Global News México, les saludamos con muchísimo gusto, como siempre, a través del debate en esta plataforma digital. Y bueno, pues como pueden ver, hoy nos acompañan grandes especialistas, expertos en el tema, pero además son activistas, luchadores, defensores de esta causa. A mí me gustaría iniciar presentando a quienes nos acompañan esta noche. Y voy a empezar con Benjamín Callejas Hernández. Él es licenciado en nutrición por la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa. Estudió la maestría en Gobierno y Administración Pública en la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente en la ciudad de Jalapa. Es docente de nivel bachillerato de 2008 a la fecha. Asesor solidario de la licenciatura de Enfermería de la UPAV de 2017 a la fecha. Es docente con funciones administrativas en la Secretaría de Educación de Veracruz. Director del Centro de Capacitación para el Trabajo. Fue director del DIF municipal de Puente Nacional. Presidente de la coalición estatal LGBTIQ Veracruz 2017 a la fecha, que se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos igualitarios. También presidente del Centro de Desarrollo Social y Humano Contigo México AC de 2014 a la fecha, que se dedica a la capacitación para el trabajo y al desarrollo humano integral. Tomado también diferentes diplomados en psicología familiar, procuración de justicia, cuidados paliativos, así todo comisionado nacional de derechos humanos, colaborador en la elaboración del protocolo de actuación policial para la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, en caso de que impliquen a la población LGBTIQ, capacitador en el tema de derechos humanos con perspectiva de diversidad sexual en diferentes dependencias públicas del Estado, impulsor y defensor de la agenda LGBTIQ con el Legislativo Federal y Estatal. Pues como podemos ver, un currículum bastante impresionante, un perfil que pues, nos habla de la calidad y del trabajo que ha hecho a lo largo de su trayectoria. Bienvenido, Benjamín. Muy buenas noches a todas y todos, y pues aquí estamos para promover todavía más los derechos humanos. Y bueno, también damos la bienvenida a Luis Giovanni Pérez. Él es de Coatzacoalcos, Veracruz, está enlazado esta noche. Es presidente del colectivo Ambiental Tales de Diversidad Sexual, presidente del comité organizador de la marcha LGBTI Coatzacoalcos, integrante del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, capítulo Veracruz, integrante del Congreso Nacional de Mexicanas y Mexicanos Gays, Lesbianas y Trans, integrante de la Coalición Mexicana LGBTIQ, integrante de la Coalición Estatal LGBTI Veracruzana y fundador de la auténtica Gran Vela Mushi Coatzacoalcos. Bienvenido, Luis Giovanni. Muchas gracias. Pues aquí estamos para hablar por el tema. La verdad que agradezco mucho que nos hayan tomado en cuenta, Benita. Muy, muy amable. Clara, tú nos tienes la presentación de los otros invitados especiales de esta noche. Así es, Benita González, y qué decir de todos nuestros invitados. Por supuesto, tenemos aquí al doctor Luis Alberto Martín Capistrán, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón, autor de libros Los Derechos Fundamentales en México, el Catálogo de Derechos Fundamentales, vicepresidente del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género, doctor en Derecho, y además también pues una carrera y un sinfín de reconocimientos que ha tenido a nivel nacional e internacional. Bienvenido, doctor Capistrán. Gracias, Sara, nuevamente. Saludo cordial a todos. Bien, Jazz Bustamante, bueno, pues ella ha sido activista desde hace muchos años en torno a los derechos humanos por la comunidad lésbico-gay, ha participado en diversos foros, además también ha sido jefa de la Unidad de Género, Procuraduría Ambiental Estatal 2018-2020, coordinadora de la Agenda Legislativa de la Población LGBTTI+, 2016-2018, y es creadora de una iniciativa del artículo 197 del Código Penal y co-creadora de 5 iniciativas de ley para el Código Penal y Civil del Estado de Veracruz. Además fue delegada estatal en Veracruz del Frente Feminista Nacional, y también ella es presidenta del comité Soy Humano AC y presidenta local en Somos la Semilla del Cambio AC. Todos, sin duda alguna, pues con un currículum bastante amplio y bastante interesante para abordar este tema de una manera profesional, Benita, de una manera en la cual podamos tener una retroalimentación en este sentido sobre este tema específico de los derechos de esta comunidad y este asunto que son los crímenes de odio. Así es, comenzando entonces para visibilizar justamente este tema sobre los crímenes de odio por homofobia, quisiera preguntarles cómo estamos en Veracruz, incluso a nivel nacional, cuál es el estatus que guarda cada uno de los expedientes que están iniciados ante las autoridades correspondientes, y que si pudieran dar pues un panorama general de lo que está pasando. Pues lamentablemente Veracruz ha sido uno de los estados más golpeados con respecto a esto, que son los crímenes de odio. Es bastante lamentable que
México, que es el segundo lugar a nivel mundial en crímenes de odio, tengamos aquí en nuestro país a Veracruz como el primer lugar a nivel nacional, ¿no? Es algo que realmente nos tiene consternado a todos nosotros como comunidad LGBT, y pues es algo que tenemos que trabajar y que realmente, como acaban de presentar a varias personas, se está trabajando para que este tipo de casos pues ya tengan una solución y se esté trabajando en ello. ¿Cuál es tu postura en este sentido? Tú nos has comentado en diversas ocasiones que incluso las mismas autoridades han sido omisas a este tipo de situaciones, ya sea porque las carpetas de investigación no se integran de la manera correcta, incluso en la ley, no sé si estoy bien o mal, y tú me vas a ahorita confirmar, si está tipificado como crimen de odio o solamente como homicidio, asesinato a esta comunidad. Miren, por supuesto, sí. En efecto, en nuestro país, en los Estados Unidos mexicanos, no existe, digamos, que la tipificación de los crímenes de odio por orientación sexual, identidad de género o expresión de género de las víctimas. Lo que existe son en 3 estados de la República Mexicana, y logramos en 2018 también en el estado de Veracruz, es que se llevara a una causal agravante la identidad de género u orientación sexual de las víctimas, que aquí en el estado de Veracruz es el artículo 144 constitucional del Código Penal. Entonces son causales agravantes, pero a pesar de ser causales agravantes, no tener un capítulo específico que sería lo idóneo, aún así no están bien creadas y no hay una debida diligencia en las carpetas, porque los temas de LGBTI+, identidad de género, orientación sexual, expresión de género, son terminologías que muy poco abordan y conocen los peritos y los integrantes de la Fiscalía General del Estado. Y ahí le dejo para que procedan alguien más. Bien, doctor Capistrán, en este sentido, esta comunidad, ¿de qué manera se podría defender cuando no están tipificados ciertos delitos como lo que comenta Jazz Bustamante? Yo quisiera, Sara y amigos panelistas, haciendo una reflexión muy bien, como lo hace Jazz, porque yo creo que aquí tenemos un debate, pero tenemos seguramente muchos puntos de coincidencia. Fíjense ustedes, cuando las mujeres comenzaron a manifestarse públicamente para inconformarse por los homicidios que se llevaban a cabo en contra de las mujeres por cuestión de género, los diputados, los senadores, los legisladores locales en muchos estados crearon el delito de feminicidio como una modalidad que es la privación de la vida de una persona a otra, de un varón a una mujer, por cuestión de género, con muchas características, con muchas modalidades y con el objeto de salvaguardar el interés legítimo que tienen las mujeres para que no sean privadas de la vida, o en el caso de que esto suceda, que ojalá dejara de suceder pronto, el responsable sea severamente castigado por la ley, y para que eso suceda tiene que establecerse en el Código Penal una conducta delictiva que es el tipo penal. En el caso de los delitos de odio, yo podría sugerir una idea, o vamos a hablar cómo lo podemos contextualizar o dar un concepto. A todos aquellos quienes públicamente fomenten, promueven, inciten directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la discriminación, la violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel grupo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, a la religión, a las creencias, a la situación familiar, a la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza, nación, a su origen nacional, su sexo, su orientación sexual o la identidad sexual por razones de género, enfermedad o discapacidad. Si todas esas son las razones por las cuales se priva de la vida a una persona a otra, se agrede a una persona, pues yo creo que definitivamente debe estar contemplado en el Código Penal. Y los delitos de odio no deben de ser solamente un agravante como están hoy en el Código Penal de Veracruz, sino debe de existir un tipo penal específico que sancione de manera ejemplar y severa este tipo de conductas que en el caso que hoy nos ocupa, homofóbicas, pero que tienen muchas modalidades, ¿no? Yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Hoy los legisladores tienen que ponerse las pilas, hacer bien las cosas y atender una necesidad social.
Las leyes se crean cuando hay una necesidad social que atender. Las leyes buscan que todos convivamos de manera armónica en la sociedad. Y si hoy en Veracruz, tristemente, como escuchábamos de Luis, que los delitos por cuestiones de odio se están incrementando, que podemos ser el principal estado o el estado número uno, una vez más, en temas negativos, pues es función de los legisladores crear una norma, es función del Ejecutivo presentar un proyecto de iniciativa al Congreso para que se incluya en el Código Penal del Estado de Veracruz el tipo penal de los delitos de odio. Yo creo, Sara, que esa es una primera alternativa en esta mesa de debate que estamos planteando. Bien. Bueno, Benjamín, tú traes un gran trabajo ya realizado. ¿Nos pudieras platicar un poco cuál es el estatus que guardan estos casos y cómo se ha venido, bueno, pues ventilando cada uno de ellos y la lucha que se ha emprendido, pero que en muchas de las ocasiones se han encontrado con trabas y esto genera impunidad? Sí, buenas noches. Secundo a mis compañeros panelistas, a mi compañera Jazz Bustamante. Desafortunadamente aquí lo que falta, ¿verdad?, es un compromiso y una voluntad política, como decía el abogado, de los legisladores, un compromiso real con las necesidades de nuestra comunidad, porque pues nos siguen mal llamando minorías, ¿no? Los crímenes de odio tipificados no existen como tal, y entonces en las instituciones y en las dependencias, una mesa de trabajo que teníamos con la Fiscalía General del Estado, de alguna manera ellos bateaban lo que era precisamente tipificar eso, porque no se encuentra en el Código Penal aquí en el Estado de Veracruz. Pero aparte de la falta de voluntad de los legisladores, la falta de desconocimiento de las instituciones al conocer, ¿verdad?, que ya hay avances jurídico-legales para empezar a trabajar precisamente en el esclarecimiento de este tipo de asesinatos hacia nuestra comunidad. Desafortunadamente no hemos tenido el avance como se esperaba. Las mesas de trabajo apenas están iniciando con la Fiscalía y no se está abordando específicamente lo que son las carpetas de investigación. Se está iniciando apenas con un proyecto de capacitación, porque como atinadamente comentaban hace un momento, ni siquiera saben qué es la diversidad sexual ni lo que es el LGBTIQ, ¿no? Entonces, desde ahí viene lo que es una discriminación en las instituciones, un trato diferenciado para nuestras compañeras, para nuestros compañeros, para los familiares de nuestras compañeras, para las mismas víctimas que muchísimas veces también son agredidas por un tipo de discriminación homofóbico que va a la alza. Cuando hemos tenido la oportunidad de platicar con funcionarios públicos, ¿verdad?, de entrarle también a lo que es la presión de la incidencia de la agenda con el legislativo, nos dicen, pues hay que sacar estadísticas, ¿no? Y creo que aquí hay un grave error, porque pues constitucionalmente, ya lo comentaba el abogado, si no tiene que haber ningún tipo de discriminación y se tienen que armonizar absolutamente todas las leyes, ¿por qué estar sacando este tipo de estadísticas especiales para atender a todas las personas? Entonces, lo que nosotros visualizamos es esa falta realmente de voluntad política, partidaria inclusive, ¿verdad?, de los legisladores, del Ejecutivo, tanto federal, estatal y en algunos casos también locales, municipales, porque esto tiene que ser una atención integral en los 3 niveles de gobierno, también que se involucren el resto de las instituciones para ir contrarrestando esta problemática que realmente va a la alza. Comentaba el abogado, hay que ver precisamente lo que es el discurso de odio en redes sociales, cuando compañeros y compañeras se manifiestan para defender lo que son nuestros derechos. Ahí tenemos el montón de descalificaciones, pero que incitan al odio, incitan a la violencia, ¿verdad? Y esto va generando precisamente una bola de nieve que desafortunadamente pues ha originado la pérdida de nuestras compañeras y nuestros compañeros. Y bueno, hemos visto, Luis Giovanni Pérez, justamente allá en tu zona, que es el sur del estado de Veracruz, cómo en los últimos meses se han incrementado estos asesinatos que pues, desafortunadamente la autoridad no los visibiliza como crímenes de odio por homofobia, pero que se han dado específicamente en los municipios como Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, que últimamente, bueno, pues han estado en los medios de comunicación todos estos casos hechos cometidos con saña, con tanta violencia. Sí, es bastante preocupante que acá en el sur del estado de Veracruz se estén generando tantos actos de violencia hacia la población LGBTI
¿Por qué? Porque eso quiere decir que realmente la necesidad de que se generen las leyes, bueno, que ya existe el artículo 144, pero que se necesita trabajar en él, como acaba de decir Benjamín, que como acaba de decir el licenciado también, se tiene que trabajar en él, se tiene que crear cosas específicas porque a nosotros acá en el sur va a sonar feo, pero realmente nos están matando, porque esa es la palabra correcta. Es en un promedio de lo que va del mes, es uno por mes que han estado asesinando aquí nada más en el sur del estado de Veracruz. O sea, sin tomar en consideración de que pues hay otros municipios que, el puerto de Veracruz, en Papantla, que se registraron casos, y lugares como en Isla, que se acaba de registrar recientemente, donde un compañero trans también muere de una manera bastante violenta. Y realmente a nosotros nos preocupa que no haya políticas, que no haya leyes, que no sean específicas y que se vayan generando ya, porque esto continúa. No sabemos ahorita, si ahorita tenemos más de 20 y tantos casos en el estado de Veracruz, no me quiero imaginar con cuánto vamos a terminar a fin de año. Y eso es realmente preocupante. Yo complementaría lo que comenta Luis Giovanni. Efectivamente, uno de los primeros puntos que hay que atender es la creación de la ley, incluir en el Código Penal esta conducta como un delito y sancionarla. Sin embargo, la creación de la ley no resuelve el problema en sí. Hay un tema cultural en donde no estamos entendiendo los derechos igualitarios como deben de ser, en donde la sociedad se está volviendo un tanto cuanto agresiva, intolerante, donde no estamos entendiendo que la diversidad sexual es una forma de vida natural que debemos de entender, que debemos de comprender, que debemos de respetar, y por supuesto que debemos acostumbrarnos a vivir con todo ello. Por lo tanto, no solamente es un tema legal, también se requieren políticas públicas que hagan conciencia en la población, en los niños, en las niñas, en los adolescentes, en los adultos mayores, en toda la sociedad, para que la identidad sexual es una forma de vida natural, una forma de vida que debemos convivir armónicamente. Y si hacemos conciencia, si reflexionamos y si cambiamos esa cultura homofóbica que existe en muchos puntos del país, y Veracruz no es la excepción, yo creo que también desde la sociedad, desde las políticas públicas, ese esfuerzo que están ustedes haciendo. Yo leía por ahí, ahora que me documentaba Jazz, que estabas haciendo por ahí una huelga de hambre para defender el derecho legítimo, digno, eso que estás haciendo, y lo aplaudo y lo reconozco porque es algo muy, muy positivo y muy valiente. Por lo tanto, si se generan políticas públicas de prevención del delito, si concientizamos a la sociedad para que tengamos una vida igualitaria y aprendamos a entendernos todos, pero además tenemos leyes que violen lo que está pasando, que afecta a una persona por cuestión de género homofóbico de este tipo, sea severamente sancionado. Yo creo que ahí tenemos el principio de la solución de un gran problema que se está viviendo y que muchas autoridades los están dejando como que pasar de largo, y eso no puede ser. No puede morir nadie, no pueden ser golpeados, no pueden ser maltratados, no pueden ser discriminados, no pueden sacar de la fila, no pueden ofender a los familiares por cuestión de que una persona en la casa tenga preferencias sexuales distintas. Yo creo que eso es algo anacrónico, es algo que del siglo pasado. Hoy debemos entender que son derechos humanos, y hay, para finalizar, un derecho humano que se llama el libre desarrollo de la personalidad. Ese está en el artículo 5 de la Constitución. Y el libre desarrollo de la personalidad hoy nos permite poder cambiar lo que querramos. Si el ser humano que nació con genitales masculinos se considera femenino porque así decide, la Constitución le permite que esto pueda incluirse hasta en su propia acta de nacimiento. Se ha avanzado mucho. La progresividad de los derechos humanos se ha dado, sin embargo, como sociedad tenemos un gran pendiente, pero la autoridad tiene un pendiente enorme que resolver para que esta problemática se atienda y se resuelva lo más pronto posible. A esto que está diciendo también quiero sumarle que hay algo que nos ha estado afectando durante mucho y recientemente se ha acrecentado, y es el discurso de odio, que desafortunadamente grupos antiderecho o anticonservadores, como le gusten llamar, han estado ejerciendo seguidamente. Se ha estado incrementando este discurso de odio
que hoy en día ese discurso se da en grupos que han llegado hasta partidos, en grupos que ya están arriba, que ya están en los congresos, que ya están ahí. Ese discurso que forma parte también de un cambio que necesitamos hacer como sociedad y hacer valer la laicidad de nuestro Estado, que eso es bastante importante también. Diferentes, están las personas a las cuales tenemos que respetar su decisión de si aceptan o no aceptan pues este grupo que ustedes tienen, ¿no? Digo, es una diversidad de cuestiones que no solamente el gobierno o a través de leyes, como bien lo decía el doctor Capistrán, se tiene que hacer, se tiene que realizar desde abajo, desde la familia, pero hay cuestiones o las generaciones, por ejemplo, de la mía para atrás, que no se pueden cambiar, que ya traen ese chip y que no lo puedes cambiar, y es una situación... Se puede cambiar. Yo difiero de ti, Saraí, sí se puede cambiar, y perdón que le arrebate la palabra ya, pero el abogado acaba de comentar algo muy importante. O sea, el Estado tiene que procurar y garantizar lo que son los derechos humanos. Juega un papel muy importante, y la promoción de los derechos humanos. Y el sector educativo es una parte importante para que esto se promueva, como tú bien lo comentas, desde la familia. Si el sector educativo no asume con compromiso la difusión de los derechos humanos igualitarios, no va a permear al 100% en la población. Recuerdo una diputada federal de Jalapa que estuvo, Yaciel Bustamante, en esa reunión, cuando le decíamos que nos tenía que de alguna manera cobijar en la promoción, en la prevención del delito para los crímenes de odio en el estado de Veracruz. Muy quitada de la pena, dijo, ¿saben qué? Pues váyanse ustedes a las colonias a entregar lo que son los trípticos, ustedes hagan lo que es esa sensibilización para que entonces la visión de la sociedad cambie. A ver, señora diputada, o sea, lo que estaba mandándonos a nosotros era ir a la boca del lobo, sabiendo cómo está la situación de discriminación y de violencia hacia nuestra comunidad, para que entonces la sociedad, que no se ha trabajado desde la familia, porque también el sector educativo, una vez, reitero, como Estado tiene que promover, ¿verdad?, lo que son los derechos humanos igualitarios. Y comentabas hace rato, nuestras generaciones pasadas no pueden cambiar. Por supuesto que sí. Y hay por ahí un dicho muy coloquial que dice, al perro viejo aprende trucos nuevos. Por supuesto que sí, porque esto es de una cultura y se tiene que empezar a promover lo que es esa cultura. Y nos hemos llevado una sorpresa enorme, que de momento hay gente ya de mayor edad que está respetando más nuestra orientación y nuestra identidad sexual que un grueso de la población, que aproximadamente es entre 28 y 40 años, ¿no? Pero efectivamente también secunda lo que dice Luis, que de momento hay grupos antiderechos más allegados a religiones específicas, ¿verdad?, que inclusive se adhieren ahora a partidos federales, hacia grupos partidarios que de momento llegan a la toma de decisiones y que son los que de alguna manera están golpeando, están frenando, hacen choque, están llevando a cabo lo que es todo un discurso de odio fomentado hacia nuestra comunidad y amenazan con el voto, ¿verdad?, con el castigo en las elecciones si de momento se aprueban ciertas acciones para nuestra comunidad, ¿no? Entonces yo ahí sí, disculpa que te haya arrebatado la palabra, Jazz, pero es lo que te quería comentar, Sara. O sea, sí se puede, gracias, es un trabajo de todos, pero también necesitamos que el Estado, ¿verdad?, y entiéndase por Estado, pues lo sabe el abogado, el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial, que también empiecen a trabajar de manera transversal con las demandas de los colectivos, con la demanda de las y los compañeros, porque lo que han hecho es caso omiso. Han dado lo que es un pasito nada más en algunos aspectos, pero lo que realmente importa y lo de fondo lo están dejando de lado. Bien, Jazz, tu participación. Sí, yo estoy de acuerdo en algunos aspectos con el doctor Capistrán, en algunos otros en definitiva no lo estoy, pero en el aspecto de dice que no solo con la ley, por supuesto que estoy de acuerdo. Yo no creo que se necesite otra reforma más al Código Penal. Creo que lo que hace falta, que por eso iniciamos la huelga de hambre, bueno, o inicio la huelga de hambre y me secundaron otros compañeros y compañeras del país y de Colombia, otra compañera,
fue para exigir dos cosas muy puntuales, que fue la creación de una mesa interinstitucional, que al parecer medio ahí se está moviendo en Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Gobernación y con Fiscalía General de la República Mexicana, y la otra, la creación de un protocolo de actuación específico para aplicar las causales agravantes. ¿Qué dice el Código Penal en el artículo 144? El homicidio y las lesiones tendrán el carácter de calificadas cuando se cometan, inciso 1, con premeditación, alevosía, ventaja o traición. 2, por retribución dada o prometida. 3, dolosamente mediante inundación, incendio, minas, bombas, explosivos, radiación o liberación de sustancias nocivas o tóxicas. 4, con saña, crueldad o depravación. 5, por asfixia, envenenamiento o cualquier sustancia nociva para la salud. 6, por contagio intencional de enfermedad incurable, que eso debe de desaparecer, o creo que ya hay por ahí una acción de constitucionalidad con configuración de derechos humanos. Y se adicionó la 7, el 28 de mayo de 2018, por motivos de odio derivados del origen étnico, nacional, lengua, raza, color, preferencias sexuales o identidad de género de las víctimas. Hay ahí un debate que si es orientación sexual, que si es identidad de género, pero cuando se reforma el tema de matrimonio civil igualitario, incluso desde ley de sociedad de convivencias con Alejandro Encinas allá en Ciudad de México, se puso en el tema de las normativas jurídicas preferencia sexual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que desde la normativa jurídica tiene mayor peso la palabra preferencia sexual que orientación sexual. Aunque hay que recordar que son un sector muy pequeño quien prefiere ser homosexual, que prefiera ser lesbiana. Yo no preferí cambiarme el género, yo no preferí ser una mujer transgénero, en varios foros lo he dicho. Creo que el tema ahí cuando desglosó el doctor sobre la identidad autopercibida, que es justamente lo que habla nuestra Constitución en el primero, en el quinto, por ahí, en la ley federal y estatal para prevenir la discriminación. En la gran mayoría de los casos no se elige, pero bueno, el debate no es ese. El debate es que ya está la ley. El debate, en efecto, que no se sabe cómo aplicar la ley. Ocurre muy similar, a pesar de existir un protocolo extenso con el tema de feminicidio, las Fiscalías Generales de la República y Fiscalías de los Estados dicen, pero es que es muy difícil clasificar un feminicidio. Tú sabes todo lo que hay que leer, hay que ver cómo estaba el cuerpo, hay que ver si hubo saña, alevosía, si hubo abuso sexual, y yo como perito y yo como fiscal tengo que poder presentar ante el juez todas esas pruebas en el peritaje, porque si no puedo comprobar que fue feminicidio, me lo regresan. Y entonces se trabaja la carpeta de investigación en homicidio en primero, segundo, tercer grado, y ya no hay entonces esta agravante que si se considera feminicidio, que son más años. Justo es lo mismo, está en el mismo nivel jurídico la causal agravante de odio por orientación sexual, por preferencia sexual, en este caso identidad de género, está en el mismo rango que el feminicidio. La diferencia con feminicidio es que existe un protocolo a la hora de la diligencia para poder crear una debida diligencia en las carpetas, perdón por el pleonasmo. En el tema de las disidencias sexuales, en Veracruz al menos no existe un protocolo. ¿Qué hicieron? En el protocolo de diligencias básicas para fiscales, ahí metieron el tema de las disidencias sexuales junto con el tema del feminicidio, cuando debe de ser un protocolo específico. ¿Qué es la orientación sexual? ¿Qué es la preferencia sexual? ¿Qué es la expresión de género? ¿Qué es la identidad de género? ¿En cuáles casos sí podría ser considerado un crimen de odio por preferencia sexual o identidad de género? ¿Cómo se encontró el cuerpo? Le quitaron la peluca, hubo ridiculización del cuerpo, ¿en qué posición estaba el cuerpo? ¿Dónde le mataron? La arrojaron cerca de un río, como la compañera Alaska, le enredaron unos alambres. Todo eso lo tienen que hacer los peritos, pero los peritos no están capacitados en perspectiva de género, en temas de diversidad sexual, por supuesto que mucho menos. Entonces, el tema es que la ley ahí está, pero no es debidamente aplicada. Y el segundo tema, en efecto, es una problemática estructural. Vivimos en un estado, vivimos en un país machista, patriarcal, misógino y muy homofóbico, lesbofóbico, transfóbico. Entonces, es complicado de decir, bueno, pues ya se cambió la ley y ya la libramos, ¿no? Al menos quienes trabajamos la iniciativa de ley dijimos, ya vamos a descansar. ¡No! Se aprueba la ley en 2018, mayo. Para el 2019 teníamos más casos que el 2018. Entonces nos deja esto algo muy claro, que en efecto,
es una problemática estructural y tienen que ver con muchas vertientes. Tiene que ver con la problemática del crimen organizado en el sur del estado, tiene que ver en el tema de un estado fallido y un país fallido en el tema de los sobornos y la corrupción entre instituciones públicas y el crimen organizado. Tiene que ver la problemática con la educación integral sexual desde la familia, en efecto. Tiene que ver también con las instituciones públicas que no están capacitadas y capacitados en el tema. Tiene que ver, por supuesto, que en las escuelas públicas apenas se reformó la ley de educación en 2019, nos va a llevar 1 o 2 generaciones para pronto, para no alargarme este tema. Y es una problemática estructural que no vamos a poder ver ni yo ni ustedes. Va a pasar un par de generaciones cuando ya veamos que estos crímenes bajen un poco en su saña y que bajen de la brutalidad con que son cometidos. Entonces yo ahí abonaría ya para dejar a mis otras compañeras y compañeros que hablan. Bueno, en ese sentido, Benita, pues esta es una plática más que debate. Creo que muchos estamos de acuerdo en esta situación. El tema es cuando vienen procesos, si el gobierno tiene la responsabilidad de alguna forma, el Congreso aprobar ciertas leyes, de que se apliquen sobre todo, cuando vienen procesos electorales de alguna forma, pues todos los grupos que hay, no específicamente nada más ustedes, pues sí hay ahí un tema político, ¿no?, en el cual también se participa, ¿no?, en estas cuestiones. Me refiero a que a veces uno da el voto de algunas cosas que te pueden prometer y al fin y al cabo somos prácticamente a veces los culpables de que no se cumplan, no se avancen en este caso este tipo de cuestiones, justamente porque a veces nos prestamos al tema político y es lo que está sucediendo actualmente con todos los gobiernos. Vienen procesos electorales y lo que hacen es usar a los grupos en general para obtener votos, ¿no? Y está pasando, por ejemplo, en este momento, digo, no es nuevo, esto ya viene desde hace mucho atrás. En este sentido, preguntarle, doctor Capistrán, legalmente, más allá de crear iniciativas que ya están, como lo dice Jazz Bustamante, lo que se requiere es de alguna forma aplicarlas como se deben aplicar, pero ¿qué más hacer legalmente, doctor? Pues fíjate, yo quiero felicitarles a todos los que trabajaron en el proyecto de iniciativa de reforma del 144 del Código Penal y que en el 18 lograron esta modalidad que es un agravante con características muy específicas. Sin embargo, lo dice ya en este momento, está costando trabajo aplicarlo. ¿Por qué? Porque un perito, una persona tiene que determinar si fue de esta manera, si fue de esta otra, y todas las circunstancias de condiciones, tiempo, modo y lugar complican la aplicación de la norma. Cuando la norma no se puede aplicar porque tiene criterios muy subjetivos, pues hay que transformar esos criterios subjetivos en criterios objetivos, y lo sencillo es crear un tipo especial específico que contenga las características y las modalidades de lo que está sucediendo hoy en la realidad. Es decir, posiblemente en el 18 sería un avance muy, muy, muy importante. Hay que seguir trabajando en el tema de la ley. Hay que seguir trabajando. Yo sería de la idea en lo particular de crear un tipo penal específico de delitos de odio y con las modalidades que se requieren para que esto sea castigado. Pero también coincido en que el tema es social y en cuanto a que sean 2 o 3 generaciones, yo creo que hay que empezar a romper paradigmas. Yo creo que la sociedad hoy está muy polarizada. Yo creo que pensamos muy distinto. Yo creo que tenemos distintas aristas de los temas y debemos de empezar a buscar los puntos de acuerdo para trabajar en ellos. Y en este tema en particular, en lo que no estemos de acuerdo, vamos a dejarlo como un pendiente, pero en lo que estemos de acuerdo vamos a trabajar todos juntos en ello. Y creo que la sociedad juega también un papel muy importante. Solamente que la sociedad organizada, pues también tiene su manera de pensar. Es por eso que necesitamos al gran rector, que es el Estado, que a través de políticas públicas, que a través de programas culturales, que a través de la inclusión en los libros de texto gratuitos, que a través de una serie de actos que puede realizar, necesitamos romper el paradigma. Esto de decir, bueno, somos misóginos, hay que buscar que esto cambie. Oye, esto de que somos machistas, hay que buscar que esto cambie. Es muy, muy, muy difícil. El machismo desde la casa nos lo enseñan. Cuando en una familia la niña es
hay 3 hijos y la niña es la que le dice a la mamá, sírvele a tu papá, y ya llegó tu hermano, es muy tarde, dale de cenar, la niña es la que limpia y el hermano es el que... Es un tema cultural que necesitamos cambiar. Hemos vivido otras situaciones en donde se están rompiendo los paradigmas culturales. Yo creo que lo podemos romper, inclusive yo creo que no solamente 2 generaciones, yo creo que podemos adelantar un poco más esto, pero buscando trabajar de la mano con ese gran rector que es el Estado. Si a través de políticas públicas, si a través de programas de apoyo a la familia, si a través de la culturización, de los cambios que tenemos para conocer la realidad, para vivirla, entenderla, creo que podemos trabajar mucho en ello y para sancionar a aquellas personas que han atacado a personas de preferencias sexuales distintas. Debe de haber castigos ejemplares, las sanciones deben de ser elevadas y creo que con paso a paso, se pueden ir logrando más cosas, inclusive que se vayan sumando más personas, porque esa expresión de que son minoría, yo creo que también es una expresión que discrimina. Yo creo que en este país todos podemos pensar distintos, ser distintos, tener preferencias distintas, y no por eso representamos solamente a un grupo. Yo creo que es un grupo de mexicanos, es un grupo de veracruzanos, que necesita ser atendido porque hay violencia en contra de ellos, de ustedes, y la autoridad y la sociedad debemos estar muy al pendiente de ese tema. Y bueno, hablando de voluntades, justamente yo quisiera preguntarles a quienes pues hemos visto caminar, hemos visto marchar, hemos visto protestar, hemos visto presentar iniciativas y los hemos visto emprender toda esta actividad relacionada precisamente para que no se violenten los derechos de la comunidad. Si ha habido una atención, si han encontrado los puentes justamente con las autoridades con las que se encargan de investigar y en todo caso castigar a los responsables, porque si no pues estamos hablando de una impunidad total. Porque a mí me llama mucho la atención, porque justamente cuando íbamos a abordar este tema, busqué una postura de la Fiscalía General del Estado, pedí a través de la vocería si me podían dar algún dato relacionado precisamente con el estatus que guardan los expedientes de los asesinatos cometidos en los últimos meses. Y me llama mucho la atención, digo, porque no sé si ustedes han encontrado esta voluntad política, porque al menos en el ámbito periodístico, pues no, me remitieron a que lo podía yo solicitar a través de la unidad de transparencia, porque pues institucionalmente no me podían dar estos datos. Entonces digo, lamento mucho que imagínense si así está la relación de una fiscalía con los medios, entonces no puedo entender cómo puede estar con el grupo, con la comunidad, o con los activistas especialmente. Si me pudieran decir si la autoridad los ha escuchado y los ha atendido. El problema con la Fiscalía General del Estado ya viene de tiempo atrás arrastrándose desde que era Bravo Mena, el fiscal, ¿verdad? En donde desafortunadamente aquí en Jalapa, en un antro de nuestras compañeras y compañeros de diversidad sexual, pues el famoso crimen masivo de Madame, ¿verdad? Desde ahí empieza a haber un acercamiento con la Fiscalía, pero sin ningún tipo de resultado, desafortunadamente, ¿no? Posteriormente hubo lo que fue el acercamiento con Jorge Winkler, igual. Ahora con la fiscal actual, ¿verdad?, que está allí, desafortunadamente lo que nosotros, bueno, hablo de un servidor, la percepción que tengo es de que hay un desconocimiento total de la función del mismo organismo. Digo, yo sin ser abogado, sin ser penalista, pero sí de alguna manera atendiendo lo que es la problemática de nuestra comunidad, vemos que hay muchísimas carencias. Y la percepción general ciudadana es de que la Fiscalía General del Estado y otras instituciones, ¿no?, como yo se los comentaba, y atinadamente decía hace un momento Yacier, lo que se maneja es la corrupción, lo que es la no atención, ¿verdad?, en la procuración de justicia, en la resolución de los casos, porque las carpetas de investigación están mal integradas. En una exposición que yo les comentaba por ahí sobre el debido proceso, comentaba por ahí el abogado, ¿verdad?, entonces se queda apenas en el intento de integración, ni siquiera se pasa al siguiente nivel, que es llevar a cabo lo que es la investigación, y comentaba el abogado que tendría que haber lo que eran sanciones, ¿no? Pero ¿a quién se va a sancionar cuando las carpetas de investigación
no son correctamente integradas y se abandonan lo que son las investigaciones, ¿no? Y que no hay por ahí el seguimiento y que muchísimas veces los familiares de las víctimas no dan como que ese seguimiento también a la investigación porque se da el caso omiso en el proceso de lo que es la fiscalía, ¿no? Y así podemos hablar de lo que es Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cuáles han sido los obstáculos que nos hemos enfrentado? Pues realmente ahorita se están llevando a cabo los primeros acercamientos, no podemos decir que realmente haya un avance importante, ¿verdad? Porque ellos se justifican en que no puede dar una notificación, como comentaba la licenciada Benita, porque entonces entorpecería las investigaciones, ¿no?, que están haciendo. Investigaciones que estamos hablando que son carpetas rezagadas desde hace muchísimo tiempo y que han pasado fiscales y que realmente no han dado lo que es una solución pertinente. Entiendo que los cambios no son inmediatos y que en estos acercamientos vamos a tratar de estar construyendo políticas públicas que den atención a nuestra comunidad, empezando por la capacitación a los ministeriales, a todo el personal que está allí en ese organismo y que empiece a entender lo que es derechos humanos con perspectiva de diversidad sexual, género con perspectiva de diversidad sexual, para que empiece a cambiar lo que es de entrada la atención, porque se ha habido discriminación al momento de que van los familiares a interponer lo que son las denuncias, ¿no? Pero esto se conjuga también con lo que es la parte de seguridad pública estatal, las municipales, Guardia Nacional, lo que es la Marina, porque cuando hay lo que es un crimen de odio o un transfeminicidio, que el transfeminicidio se maneja así para visibilizar, porque dentro de los crímenes de odio, quienes más padecen lo que es esta problemática, pues son nuestras compañeras trans, las personas trans, como ya comentaba Luis, en Isla, ¿no?, recientemente, donde hay una aversión hacia lo que es una identidad de género diferente a la normalización social que de momento se tiene. Entonces es una problemática integral porque cuando llegan los peritos empiezan a revictimizar lo que es a la persona asesinada, se conjuga con los medios de comunicación y lo que encontramos es una total ignorancia de poder atender lo que son los crímenes de odio, independientemente de que se basen en protocolos específicos para levantar lo que son al momento que encuentran a una compañera o un compañero asesinado, ¿verdad? Sí hace falta muchísimo la incidencia, pero más que la incidencia es la cuestión de la voluntad que los que están en las instituciones realmente no se resistan al cambio. Recuerdo que a pesar de que ya se publicó el protocolo de atención a nuestra comunidad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, sigue habiendo lo que es un acoso, una violentación a los derechos humanos de nuestros compañeros y compañeras en todo el estado, hasta la extorsión a las trabajadoras sexuales en diferentes partes del estado, en donde no saben cómo manejar lo que es la situación. Y entonces a mí me queda este choque de decir, se crean los instrumentos, se crean las normativas, se crean las políticas públicas y el personal sigue incidiendo en lo que son esas acciones ilegales de discriminación. Hemos denunciado y cada vez que denunciamos ante asuntos internos, ante la Fiscalía, se recrudece lo que es el acoso para las trabajadoras sexuales. Estoy hablando específicamente de Jalapa, que les hemos estado dando el acompañamiento. Y entonces me queda la duda, mayor cantidad de sanción, ¿verdad?, a los que están violentando nuestros derechos, entonces mayor cantidad de discriminación y acoso y violencia vamos a tener que recibir precisamente porque los funcionarios públicos todavía no les está generando lo que es ese cambio de ese chip, pero atinadamente vuelvo a repetir lo que comenta ya, es una realidad. O sea, la corrupción al interior de las instituciones es un cáncer que está permeando terriblemente y que no nada más lo vemos en el aspecto de nuestra comunidad, sino en términos generales. Y entonces una compañera, ¿verdad?, trabajadora sexual trans, para que no se la levanten en una zona de tolerancia, tiene que pagar desde 500 hasta 1,500 a la patrulla para que le dejen trabajar toda la semana. Entonces, sí es una problemática de fondo, que más allá de elevar lo que son las sanciones legales, ¿verdad?, creo que las autoridades, yo siempre lo he comentado, que el ejemplo arrasa, y si el presidente, si el gobernador,
si los directores, los secretarios de las dependencias fijaran una postura, y lo acaba de comprobar ahorita la licenciada Benita, que no hay una postura clara en este tema, obviamente eso cae en cascada, ¿verdad? Hasta la persona que hace lo que es el aseo. Pero no hay esa postura definida para respetar, para procurar, para promover los derechos de nuestra comunidad. Y no es que no tengan el conocimiento, ¿verdad? Porque está en la Constitución, están las leyes y la Fiscalía General del Estado, por lo general, todo su personal tiene que ser abogados, ¿verdad? Saben los principios básicos constitucionales. Y entonces, ¿por qué sigue siendo letra muerta lo que son los derechos humanos? ¿Y por qué sigue habiendo lo que es una elevada cantidad de denuncias ante la Comisión Estatal, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de discriminación hacia nuestras compañeras y compañeros, ¿no? El problema realmente es más de fondo, en donde tienen que estar las cabezas, ¿verdad?, de los gobiernos, de las dependencias, de las instituciones, fijando posturas para que entonces se dé lo que es ese cambio que también se quiere, ¿no? Porque entonces mandan a capacitar al personal, pero no van los directores, no van lo que son las personas que tienen la capacidad de tomar decisiones. Y entonces cumplimos en apariencia, ¿verdad?, que se está capacitando, y yo se los comentaba en esta última reunión que tuvimos con la Fiscalía General del Estado. Estamos iniciando, y agradezco, ¿verdad?, que nos estén tomando atención, pero las simulaciones tampoco es una realidad, de que se tomen la foto y que digan estamos atendiendo, cuando realmente, ¿verdad?, en las carpetas de investigación no hay avances, ¿verdad? Siguen reincidiendo cuando van nuestras compañeras a poner lo que son las denuncias por discriminación. Algo está pasando. Entonces, hay muchas instituciones y muchísimos gobernantes que de momento utilizan lo que es un discurso como mera simulación, como mero espejismo, ¿no? Y comentaba hace rato alguien por ahí la cuestión de los eventos políticos ahorita que se vienen en campañas. ¿Por qué de momento la gente de la comunidad se adhiere a algún proyecto político? Pues porque damos el voto de confianza que a lo mejor ahora sí van a tomar en cuenta lo que es nuestra agenda. Y nos hemos llevado una decepción tremenda, ¿verdad? Cuando ocurrió aquí en el gobierno del Estado, precisamente, que hubo en alianza el PAN y el PRD, en donde pensamos que iba a haber un avance legislativo para atacar los problemas de fondo, no de forma, y nos encontramos con pared, ¿no? Porque desafortunadamente, aunque había voluntad por parte de los diputados del PRD, pues obedecían las órdenes del partido del PAN, ¿no? Y después, cuando se le apuesta a un movimiento de cuarta generación, y no lo digo por mí, sino por los compañeros de diversidad sexual que pertenecen a ese partido, ¿verdad?, han sido los más violentados, incluso políticamente, en este tipo de temas, ¿no?, en temas de discriminación dentro de su propio partido. Se vienen otra vez elecciones y uno como votante tiene que analizar perfectamente cuál va a ser el proyecto en donde en apariencia haya una inclusión de lo que es la agenda. Y aquí lo hemos comentado en alguna ocasión en entrevistas y en otros foros, lo importante es de que lleguen personas de nuestra comunidad a ocupar ese tipo de cargos, esas curules, para que haya las voces necesarias, ¿verdad?, y que peleen lo que es nuestros derechos. Muchos nos van a decir que claro, vamos a tomar lo que es la agenda y apóyame a mí, y cuando yo llegue vamos a hacer los cambios pertinentes, y hemos visto que eso no sucede. Un claro ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc, que es el diputado Temícles Villanueva, que pertenece a nuestra comunidad, y pues él ha alzado la voz y ha estado teniendo avances legislativos importantes. Quien va realmente a tomar lo que es nuestra agenda, vamos a ser nosotros. No va a haber alguien que de momento diga, sí, vamos a ir avanzando. ¿Y qué es lo que ocurrió con el tema de la reforma integral al Código Civil aquí en el estado de Veracruz? Nada más lo que manejaron fue la figura jurídica del concubinato, que el abogado no va a dejar mentir cuando se dice lo que son derechos civiles que se igualan al matrimonio. Nos vamos a la definición del matrimonio, y la definición del matrimonio es entre hombre y mujer. Entonces, por ahí todavía hay vacíos legales que desafortunadamente que se quedó pendiente, ¿no? Otros recursos jurídicos como los amparos para seguir
defendiendo y que se respeten lo que son nuestros derechos. Yo quisiera agregar dos cosas. Uno, que debe de haber recomendaciones. ¿Qué recomendamos para que cambie esto? Y yo también agregar ahí a lo que antecedió el compañero Benjamín Callejas, que irónicamente en un gobierno panista en su mayoría, irónicamente, cuando ha habido más avances legislativos en el estado de Veracruz, fue con un gobierno panista en su gran mayoría. Que sí, que fue en alianza con el PRD, que el PRD tenía ahí algunos diputados y diputadas, fue donde hubo 2 reformas legislativas. Y ahora que se habla mayoría, entre comillas, de un partido que se asume de izquierda como lo es Morena, irónicamente vemos una ultraderecha, no derecha como se asume el PAN, ultraderecha, que no ha habido avances. Ahí está identidad de género que las trabajamos con Morena, porque con la diputada Daniela Griego, la identidad de género y el reconocimiento de las mujeres y hombres trans, y también el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Ahí se quedaron las iniciativas. Con Tania Carola también ahí se quedaron, con la diputada de Morena, ahí se quedaron trabadas. Ahora en la actual con Adriana Capitanachi de Morena, ahí está parada, tienen para subirla, no la ha subido Morena porque no ha querido, y lo vimos con Mónica Robles, que nos engañó. Yo me vine desde Ciudad de México para estar temprano toda la madrugada viajando, que porque se iba a aprobar la reforma integral del Código Civil, solo se le pidió unas cosas: que se apruebe identidad de género o matrimonio igualitario, y sacó del orden del día de ahí, se sacó el artículo 75. Entonces vemos que no hay voluntad y no hay una izquierda con Morena, y vemos falacias y demagogía, pero no me voy a meter en el tema de Morena. Yo creo que hay cosas muy fundamentales que hay que recomendar. Una, que se trabaje en los indicadores de medición. Es fundamental que existan indicadores de medición y diagnósticos cualitativos y cuantitativos. Mientras si no se diga desde las instituciones, hay tantos crímenes de odio como los que decía hace rato la compañera conductora, en efecto, le corresponde a las instituciones públicas el trabajo y la chamba que estamos haciendo como Soy Humano, como el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, como Letra S, como la Red Internacional de la Diversidad Sexual y de Género, donde también colaboro. Todas estas organizaciones que estamos haciendo diagnósticos y recabando datos, eso le corresponde a las instituciones públicas, y mientras no lo hagan, va a ser muy complicado que apliquen una tipología específica sobre la preferencia sexual o identidad de género. Y lo otro es fundamental, la participación de la ciudadanía, porque en efecto es un cambio de múltiples aristas y es un cambio estructural. Por ello es fundamental que se creen consejos ciudadanos, pero específicamente trabajando con Fiscalía, consejos ciudadanos con organizaciones civiles y ciudadanas y ciudadanos interesados de cómo van los avances en las carpetas, de qué se está haciendo en las fiscalías, de cómo trabaja la fiscalía, cómo interpongo una denuncia en la fiscalía, cómo agilizar los trámites burocráticos. Vivimos en un país demasiado burocrático, por ende, high crime nos arroja a nivel internacional en México como uno de los países de un 95 al 98% de no aplicabilidad de la justicia en el tema de los homicidios. Entonces se necesita nuevamente recobrar legitimidad por parte de las instituciones públicas como la Fiscalía de la ciudadanía, y para ello es fundamental la participación de la ciudadanía. Es terrible en una reunión que tuvimos con Fiscalía, en efecto, cuando nos dice el jefe de Derechos Humanos y Grupos Indígenas y la jefa de Unidad de Género, es que no nos corresponde a nuestra área crear la mesa interinstitucional, y les desglosé lo que dice que les corresponde hacer a su organismo. Es terrible que ellas y que ellos no sepan qué tiene que hacer su dependencia, y ahí le habla de consejos ciudadanos, le habla de la participación directa con organizaciones de la sociedad civil. No lo han hecho. Desde ahí ya estamos mal, que no sepan cuáles son sus facultades. Entonces, yo agregaría estos dos: los consejos ciudadanos, los indicadores cualitativos, cuantitativos y los diagnósticos. Es fundamental. Gracias, Jazz. Bueno, pues un último mensaje para ir cerrando este debate, justamente con qué nos quedamos, cuál es la agenda que se tiene que emprender a partir de este momento, y sobre todo que, bueno, pues que estas acciones que vienen realizando cada una de sus trincheras tenga pues resultados fructíferos inmediatamente, o esperamos que pueda ser lo más pronto posible, y sobre todo que estamos cerrando un año y creemos que 2021 va a ser fundamental en Veracruz. Vienen elecciones también, sabemos que cuando hay campañas políticas, pues todo el mundo
busca estos grupos para sumarlos, pero tomando en cuenta todo lo que aquí nos han narrado, nos han descrito, justamente que los han decepcionado en algunos casos, ¿cómo vislumbran toda esta situación? Pues bueno, yo concluiría mi participación agradeciendo nuevamente la invitación. Un honor estar con tan distinguidos panelistas y felicitarlos por el trabajo que vienen haciendo y seguirlos motivando con aplausos para que sigan caminando en la defensa de este interés legítimo que están representando. Y decir que, sin lugar a duda, Benita, tenemos un problema serio a atender. Y hay que seguir trabajando en ello, hay que seguir picando piedra, hay que seguir convenciendo para que la voluntad de las autoridades atienda esta problemática, que la entienda principalmente, para que las propuestas de solución las implementen, los controles, los registros, no maquillar las cifras, no ocultar información, atender las carpetas de investigación, darle el seguimiento debido, modificar la ley tantas y cuantas veces sea necesaria y buscar que la cultura de los veracruzanos y de los mexicanos vaya cambiando poco a poco para que entendamos a convivir todos independientemente de las preferencias que tengamos. Bien, para concluir, Benjamín. Sí, pues ojalá y que nuestros compañeros activistas que desde su trinchera están haciendo un trabajo titánico, porque bien lo decía Jazz, estamos haciendo la chamba que le correspondería, ¿no? En este caso al Estado, en este tema en específico, y entendieran que los derechos humanos no son una concesión graciosa, ¿verdad? Que no es algo que les tengamos que estar pidiendo, y comentaba el abogado, que haya voluntad. Simplemente se tienen que apegar a legalidad, a constitucionalidad, a no incluir a grupos antiderechos y respetar lo que es la laicidad del mismo Estado, porque eso es lo que estamos viendo últimamente, que grupos antiderechos de grupos religiosos han estado incidiendo en las decisiones, ¿verdad?, de legisladores, del Ejecutivo. Es un trabajo maratónico, si es cierto, es titánico, también es una realidad. Estamos haciendo lo que nos corresponde, lo que nos toca. Hay ciertos avances, pero tampoco queremos comentarlos porque estamos en esta parte de construcción y hasta que no veamos resultados vamos a poder precisamente tener esos indicadores, como comentaba Yaciel, y decir si hubo un cambio en capacitación, si hubo un cambio en lo que es la tipificación, ¿verdad? Por ahí se están implementando cosas en el sistema, en la fiscalía, específicamente para nuestra comunidad, para que no sean solamente estadísticas de medios de comunicación, sino que ya haya un sistema formal, ¿verdad?, de información en donde se pueda consultar. Es un trabajo del día a día y de todos. Yo quiero comentarles que nosotros como sociedad y como colectivos estamos haciendo lo que nos toca, lo que nos corresponde, pero desafortunadamente los contrapesos son tan tremendos y tan grandes que a veces sentimos que nos sobrerebasan. Y la parte de la visibilización de nuestra lucha, pues ahí vemos el resultado, ¿no? Sigue habiendo lo que es una negativa en percepción general, de agresión en este discurso de odio que ya lo hemos comentado, y es por eso que también le recuerdo al Estado que tiene que simplemente cumplir con la procuración de los derechos humanos, con garantizar nuestros derechos humanos y con la promoción de los mismos, ¿no? Y esa es una tarea que creo que se les olvida todos los días. Pues sí, también pues con lo que dice Benjamín, ¿no? Realmente sabemos que hace falta demasiado trabajar, pero realmente una de las cosas que no debemos de olvidar es que esos grupos antiderechos que tienen un discurso de odio bien formado, bien fomentado y por el que han estado trabajando desde hace mucho tiempo y que cada vez que vienen elecciones lo siguen fomentando y todo, pues tratar de combatir también eso es algo bastante importante. No puede llegar grupos antiderechos a niveles en los que van a perjudicar a un determinado grupo de personas. Y la verdad que es preocupante para nosotros como comunidad LGBTI que tengamos que preocuparnos hasta por quiénes van a llegar a gobernarnos y realmente
cuando lo que nos deberíamos preocupar es el que se ejerzan los derechos que nos corresponden. Realmente nosotros tenemos mucho que hacer. Esperamos que, así como dicen mis compañeros, hay bastante trabajo que realizar. Todas las personas, tratar de sensibilizar lo que es algo que nos está pasando. Digo, todos, en la mayoría de las familias existe alguien de la comunidad LGBTI, pues empezar a trabajar con esas, ¿no? Para que se haga la sensibilización hacia una población que durante mucho tiempo ha atacado a la comunidad LGBT. Bueno, pues también para finalizar, les quisiera preguntar si van a seguir tratando en la agenda, que obviamente que es un tema como el matrimonios igualitarios. Este va a permanecer. Jazz, que ha sido una luchadora, una activista, está en la agenda todavía, a pesar de todo lo que se han encontrado. Claro, nosotros seguiremos trabajando desde donde podamos, de nuestra trinchera, lo que podamos hacer y porque es algo que realmente nos hace falta, porque si no lo hacemos nosotros, no sabemos quién va a venir a hacerlo. Entonces, alguien tiene que hacerlo y considero que yo, al igual que mis compañeros que están aquí, desde su trinchera están haciendo todo lo que entre ellos es posible. Debo de comentarte, Benita, en ese tema en específico, que nosotros solicitamos lo que es la acción de inconstitucionalidad a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ya la presentó lo que fue la Comisión Estatal, ya fue atraída a análisis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digo, la lucha sigue, pero ya en otro nivel, en un litigio estratégico. Sé que a nivel federal, después de que nosotros presentamos lo que es esa acción de inconstitucionalidad con la Comisión Estatal, la Comisión Nacional también solicitó precisamente esa acción a nivel federal. Entonces son temas que de momento pudiese parecer que están detenidos, pero ya llevan lo que es otro curso, ¿no? Ya un litigio estratégico específico y pues lo mandata la misma Suprema Corte, ¿no? Ya se lo dijo a todos los estados que se tiene que legislar a favor del matrimonio igualitario. Si no se hace, se estaría cayendo en una doble discriminación. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este foro de este programa que se llama El Debate, que más allá de un debate yo creo que coincidimos en muchas cosas y una de las principales es de que todos tenemos los mismos derechos y que hay que luchar por ellos. Muchísimas gracias, doctor Capistrán, gracias, Jazz Bustamante, porque siempre atiendes mi llamado. Muchísimas gracias, Benjamín, Luis Giovanni también, Benita, muchísimas gracias también. Así es, agradecerles a cada uno de nuestros queridos panelistas, todos expertos en el tema, pero además que nos nutren con sus conocimientos, a todos nuestro reconocimiento por toda la labor, la lucha que han emprendido y que sabemos que hay una sociedad efectivamente, como decía el doctor Luis Alberto, que pues ahora sí que el cambio está en nosotros y no vamos a esperar, yo creo y confío en ello, muchas generaciones para que esto empieza a cambiar, pero empecemos por nuestras familias, por respetar a todos y cada uno de las personas que nos encontramos en nuestro entorno. Yo creo que ahí es donde debe iniciar este cambio, al interior de nuestros seres queridos, respetándolos siempre. Muchas gracias, Jazz, nuevamente, Benjamín. Doctor Alberto, un gusto y un placer. Y pues Luis Giovanni, eres hasta Coatzacoalcos, donde estamos enlazados esta noche. Y pues a mi querida amiga Sara Landa, gracias. Nos vemos Nos vemos. Bonita noche a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.